verde, amarillo y rojo los colores del semáforo. Cuando vamos manejando y nos encontramos con la luz verde, avanzamos. Con el rojo, en cambio, nos detenemos. Y con el amarillo vamos lento y con precaución, o deberíamos. Vamos entonces a jugar con estas tres bolitas. Rojo y amarillo, 2 bolitas al bolsillo. Y la verde, solo la verde, en la mano. Con el verde, ¿qué hacemos? Avanzamos. Avanzamos justamente con el verde, con el amarillo y con el rojo. Avanzamos. Vamos ahora con el amarillo, lento y con precaución. 2 bolitas al bolsillo, lento y con precaución. Y la amarilla justamente en la mano, así, lento y con precaución. Pero todos sabemos que si nos da el tiempo, aceleramos con la verde, con la amarilla y con la roja. Aceleramos y continuamos y seguimos. Vamos ahora con el rojo, muy clarito. 2 bolitas en el bolsillo. Y la roja justamente en la mano. Si nos encontramos con el rojo, ¿qué hacemos? Con el rojo paramos y dejamos este juego hasta acá. Paramos y ya no va más. Hola, ¿cómo están? Vamos ahora con el explicativo de este juego del semáforo, que es uno de mis juegos favoritos, por la construcción que tiene, por el análisis de lo que hay detrás de la rutina. Siento que es una rutina también que sirve tanto para magia infantil como para adultos. Es una rutina que tiene 3 fases súper claras, directas, pero antes de explicar justamente cómo va la rutina, que vamos a explicar las 2 versiones, la versión con Black Art y la versión sin Black Art, dependiendo del set que hayan adquirido. Pero primero vamos a analizar los siempre 3 clásicos. Para eso, 4 bolitas rojas normales, de las cuales 3 van a estar a la vista y una en el bolsillo. En el siempre 3 tenemos 2 siempre 3 clásicos, 2 formas del siempre 3. Una que es bolsillo, vamos a llamar bolsillo, mano, bolsillo, para luego tener nuevamente 3 bolitas, ¿cierto? Una al bolsillo, una en la mano y una al bolsillo. Esa va a ser la versión de bolsillo, mano, bolsillo. En cambio, tenemos la otra versión que también es clásica, que sería 2 bolitas en la mano y una al bolsillo, para tener nuevamente 1, 2 y 3 bolitas. 2 bolitas en la mano y una al bolsillo, para tener 1, 2 y 3. Esta la vamos a nombrar mano, mano, bolsillo. Ambas tienen cosas buenas y cosas malas, no malas, pero pros y contras justamente. La versión bolsillo, mano, bolsillo tiene mucha más potencia mágica porque tiene más contraste entre la situación inicial y la situación final. Porque estamos dejando solo una bola en la mano y están apareciendo 3, ¿cierto? Una al bolsillo, solamente una en la mano y una al bolsillo. Pero justamente esta secuencia de ir al bolsillo, de volver a la mano y volver al bolsillo, hace que sea un poco confusa en cuanto a la fase inicial, a la fase donde mostramos lo que vamos a hacer, ¿cierto? Entonces, en este caso, la mano, mano, bolsillo es mucho más clara, ¿cierto? En fase expositiva es mucho más clara porque tengo 2 en la mano, una al bolsillo, muy claro. Pero el contraste es menor porque estoy dejando 2 bolas en la mano y solo está apareciendo una tercera. Eso en primera instancia. En la versión que está mostrada en el video, que es como la versión con Black Art, yo utilizo otra secuencia que la llamo bolsillo, bolsillo, mano, que para mí toma lo mejor de ambas versiones. Dejas una en la mano y aparecen 3, pero la fase expositiva es muy clara porque van 2 al bolsillo y una en la mano. Para eso, lo que tenemos que entender es que lo que estoy haciendo,
que en realidad no necesitaríamos hacerlo, pero porque vamos a utilizar gimmicks, lo hacemos. Porque yo podría utilizar esa fase, que es esa forma, que es 2 al bolsillo y 1 a la mano, sin gimmick. O sea, de hecho, sin bolas extras. Solo con estas 3, voy, dejo, simulo justamente que va al bolsillo, pero no las dejo. Salgo con las 2. Y voy a tomar esta. Yo siempre hago un pequeño detalle, que es cuando voy al bolsillo, en vez de salir con la mano directamente cargada a buscar esta otra bola, voy al bolsillo y digo 2 al bolsillo y una, y ahora toma protagonismo esta bola, la muestro y esta mano sale en segundo plano, sale como en relajación, porque está cargada justamente, para evitar que al poner acá tengo que salir con la mano en caliente cargado a ir a hacer una técnica. La cubro un poquito y digo 2 al bolsillo y una bolita, descanso acá, la transfiero en la mano. Ahí solo utilizo 3 bolas, no necesito la cuarta. Pero lo que vamos a hacer en el bolsillo es cambiar una bola por otra. Esto es importante porque en ambas versiones del siempre 3 clásico, tanto en mano, mano, bolsillo, como en bolsillo, mano, bolsillo, hay una bola, que es la cuarta, que se está intercambiando por la tercera, que en este caso, solo para ejemplificar, voy a poner la verde de tercera y esta otra naranja en el bolsillo. Entonces cuando hago bolsillo, mano, bolsillo, hay una bola que es la tercera bola, está cambiando por la cuarta, y eso pasa cada vez con ambas versiones. Si voy a hacer, por ejemplo, mano, mano, bolsillo, la tercera bola, que es la naranja, se va a intercambiar por una cuarta. Recordamos que esto es solo para ejemplificar el cambio, porque con bolas normales, todas iguales, no se vería. Entonces vamos a utilizar ese cambio para cambiar una bola normal por una bola gimmick. En esta versión, que es mano, mano, bolsillo, o bolsillo, mano, bolsillo, es la tercera la que se intercambia por la cuarta. En la versión que voy a mostrarles, eso da un poco lo mismo porque yo tomo la que necesito. Entonces, para hacer esta versión del semáforo, vamos a utilizar 2 bolas verdes normales, 2 rojas normales, una amarilla normal y una amarilla amarilla. Esta primera versión es la sin bola black art. Entonces, hacemos lo siguiente. Voy a utilizar el gimmick amarillo amarillo con una bola verde y una roja adentro. Y esto va a ir en el bolsillo, que vamos a representar esta esquina como el bolsillo. Y vamos a utilizar verde, amarillo y rojo los colores del semáforo. Esta sería la primera versión con el el bolsillo, mano, bolsillo, sin el final del black art. Entonces, verde, amarillo y rojo, el color del semáforo. Con el verde continuamos, con el rojo paramos y con el amarillo vamos lento y con precaución. Entonces, para esta versión digo, vamos a utilizar primero el verde de protagonista y la pongo en el centro. Esto lo hago para que el amarillo quede en tercera posición y poder intercambiarlo con el gimmick. Entonces digo, una al bolsillo, tomo una, la verde en la mano y la amarilla al bolsillo y la retiro. Con el verde vamos adelante, con la roja, con la amarilla y con la verde. Vamos a la segunda fase con la amarilla de protagonista en el centro. La roja al bolsillo, la dejo realmente en el bolsillo. Lo voy a poner acá, ya que se entiende mejor. La roja al bolsillo. La amarilla, lento y con precaución. Preparo la técnica con el gimmick y volteo en la transición desde este lado a este lado, siempre con el dorso de la mano hacia el espectador para que funcione de cobertura. Entonces voy acá, cobertura y giro. Y aquí dejo todo. Y la verde al bolsillo. Y con el amarillo aceleramos y vamos más rápido. Con la verde, con la amarilla y con la roja. Vamos ahora con la roja de protagonista. Lo que hago acá es cambiar el gimmick para que quede en primera posición y retirarlo en primera instancia.
la amarilla al bolsillo, la roja falso depósito y la verde al bolsillo. Y aquí descargo verde y roja. Con la roja dejamos este juego, paramos y dejamos este juego hasta acá. Esa sería la versión del semáforo sin el Black Art. Vamos ahora a mostrar la versión con Black Art. Para eso, utilizamos una amarilla normal, una amarilla gimmick, dos verdes normales y solamente una roja normal. Lo que hacemos es cambiar una de las rojas normales por la roja Black Art, en este caso. Entonces, amarilla con la roja negra. Tenemos acá roja negra, la verde de tapa para que no flashee el agujero y todo esto dentro del amarillo. Vamos a dejar acá que es el bolsillo justamente y tenemos verde, amarillo y rojo. En este caso, por haber cambiado solo el final con el gimmick rojo-negro, nos permite hacer el cambio de fase de 2 al bolsillo y 1 a la mano, que es lo interesante de este juego porque lo hace mucho más claro. Entonces, verde, amarillo y rojo. Primera fase, rojo y amarillo al bolsillo. Y lo que voy a hacer acá es dejar la bola amarilla en el bolsillo y tomar la gimmick. Entonces, esto está ocurriendo en el bolsillo, ¿cierto? 2 al bolsillo, cambio, y como vengo desde el bolsillo, y la verde, y esto sale en segunda posición, y la verde, cambio de mano, y dejo todo, a la mano. Ahí dejé las 3. Con el verde, continuamos. Con el verde, con el amarillo y con el rojo. En este momento cambiamos, ¿cierto?, en el bolsillo una amarilla normal por una amarilla gimmick, que nos va a permitir hacer la segunda fase. Con el amarillo, lento y con precaución. 2 bolitas. Muy claro en el bolsillo. Dejamos realmente. Y la amarilla, preparamos la técnica, lento y con precaución. Y en este momento que estamos preparando la técnica, vamos a voltear el gimmick, dando el dorso de la mano hacia el espectador, que me permite justamente hacerlo realmente lento, que se vea así como esa sensación de que estamos haciendo todo muy lento y muy claro. El espectador ve que hay solo una bola, que la estoy dejando, y ahora con el amarillo aceleramos. Aceleramos con la verde, con la amarilla y con la roja. En este momento yo tengo ahora una verde normal, una amarilla y una amarilla roja. Entonces decimos ahora la última fase con el rojo, verde y amarillo, muy claro al bolsillo, se muestra que no sale nada, y la roja, que esta es la roja Black Art, la roja en la mano, y aquí voy a voltear la bola, cubriendo con esta mano el volteo para que no flashee el negro. Entonces hacemos el volteo a una mano, pero cubrimos. Si no estuviera la cobertura, ustedes verían esto, pero eso está cubierto justamente por la dejada. Dejo acá y al voltear el agujero queda hacia mí. De esa forma la bola va a poder caer en este plano sin que se vea el agujero. Entonces, tomo acá y digo, y con el rojo dejo, y ahora viene una pequeña cobertura. Esto en realidad podríamos dejarlo caer así directamente y dependiendo de la iluminación no debería verse. Pero yo siempre le pongo un poquito de cobertura a la descarga para asegurarme de que no se va a ver en ningún caso independiente de la luz, porque es un segundo en el que el ojo podría captarlo, la descarga, que esto va justamente al app entre medio de las piernas, pero ese pequeño flachazo que podría el ojo notar, yo lo cubro con esto y digo, y con él, y aquí estoy pasando la mano por delante de la trayectoria, aún todavía no lo libero, pero diría, con el rojo en la mano, ¿qué hacemos? Y ahí, con esta caída, cobertura, ya dejo caer la bola, con el rojo paramos. En este momento
A mí me gusta este momento porque la gente suele responder y decir, paramos. Y yo digo, ¿cómo paramos? Como sorprendido de que me digan que paramos. O les pregunto qué pasó, que no les gustó el juego. La gente dice, paramos. Bueno, si no les gustó el juego, paramos y dejamos este juego hasta acá. Y hacemos la desaparición final, que es súper súper bonita, súper limpia. La bola roja, si dejamos la roja en la mano, paramos y dejamos este juego hasta acá. Estas son las dos versiones del siempre 3, del semáforo. Una versión con Black Art y una versión sin Black Art para distintas situaciones. Yo muchas veces, por no tener o la iluminación adecuada o ando con otra ropa, utilizo el siempre 3 del semáforo, que es sin Black Art, que funciona perfecto también, pero las fases son distintas. Y si tengo todas las condiciones, voy a utilizar esta última versión, que es con Black Art, que me parece la más limpia, con mayores aportes, la más mágica de cierta forma. Así que eso ha sido el explicativo del semáforo, y respetemos las leyes del tráfico para que no tengamos accidentes. Nos vemos en otro tutorial. Para la explicación del volteo de una mano, que en este caso lo vamos a hacer con una bola roja-verde, y que también vamos a utilizar para otras técnicas, con bolas dentro y para hacer las muestras de dos bolas. En este caso el volteo, posicionamos el agujero hacia nuestra palma. El dedo índice va a entrar dentro del agujero lo más adentro que pueda, y el pulgar por el costado del dedo va a presionar la bola. Esta presión por el costado va a hacer que el agujero se abra un poco más hacia el costado, porque luego vamos a utilizar nuestro dedo anular o medio. Yo prefiero el anular para tener más espacio, pero también se puede utilizar el dedo medio. Vamos a utilizar de guía nuestro dedo índice para entrar dentro del agujero que está en esta zona. Entonces tomamos ahí, entramos y dejamos ya dos dedos dentro del agujero. Una vez que tenemos dos dedos dentro del agujero, nuestro pulgar va a ir en el centro del gimmick, en el centro de la bola, un poco más hacia adelante, y va a pasar entre medio de los dos dedos. Estos dedos van a subir y el pulgar va a bajar, todo en un mismo movimiento. En este caso tenemos ahí los dedos dentro y hacemos el volteo. El pulgar queda dentro del gimmick en este momento, pero estos dedos que fueron hacia atrás vuelven y liberan la bola. Índice, anular, pulgar en el centro de la bola, un poco más hacia adelante, giramos y estos dedos que fueron hacia atrás liberan. Esto a velocidad real sería todos los dedos fuera, índice, anular, pulgar y vuelve. En este caso, si quisiéramos, por ejemplo, hacer la muestra del juego de atención, percepción y memoria, tendríamos una bola verde dentro. Hacemos lo mismo, el mismo volteo a una mano, pero con una bola entre medio del pulgar y el gimmick. Volteamos y se va hacia adentro y mostramos el rojo, bola normal, el espectador la revisa, la posicionamos en la trayectoria del pulgar hacia el gimmick y mostramos. Esto nos permite mostrar una bola y mostrar la otra, y que el espectador pueda revisar ambas bolas. Si hacemos esto con los colores intercambiados en su respectiva posición, rojo con rojo, tenemos por ejemplo este cambio de color doble, que es exactamente el mismo movimiento. Tenemos acá, vamos a tener un poco menos de espacio porque tenemos una bola dentro, pero los dedos entran de igual forma. Se pone la bola en el camino del pulgar y se presiona. El cambio se hace solo con una mano. Esta otra mano lleva la bola, funciona de cobertura y recibe la otra bola. Si quisiéramos, por ejemplo, en el caso de los siempre 3, poner más de una bola dentro, en este caso, por ejemplo, vamos a hacer con
con estas dos rojas dentro del gimmick, exactamente lo mismo. Tenemos un poco menos de espacio, entonces tenemos que poner todo ahí bien dentro, pero lo mismo, índice, anular, pulgar y se libera todo. En este caso, lo que haríamos es posicionar el dorso de la mano hacia el espectador para cubrir esta técnica y que flashee lo menos posible. Esto sería más o menos así. Una bola verde en la mano y ahora ya tenemos 3 rojas. Siempre la misma técnica, con el gimmick solo, con 2 bolas o con 3 bolas. Un problema común que puede ocurrir es que posicionemos el pulgar muy atrás. Si posicionamos el pulgar muy atrás, la bola se va a quedar ahí a mitad de camino. Si la ponemos más adelante, muy adelante, vamos a poder voltearlo completo porque vamos a tener los dedos para ayudarnos, pero va a ser un poco más lento. Es por eso que tiene que ser el dedo en el centro de la bola, un poco más hacia adelante, y ahí ya le damos velocidad